deben ser por... Ahí está grabando. Por que deben estar rindiendo. ¿Alguno de ustedes rendía en estas mesas? No. Al revés, yo me bajé de la mesa por esta clase. No, Ah, no, no te creo. y bueno, Eh, bueno, esperemos que les vaya bien a todos. Bueno, bueno, presento a Juan. Tenemos un invitado especial que nos va a estar acompañando. Gaby está de licencia, así que hoy nos acompaña Juan, que es ayudante de los martes, que vamos a compartir la clase con él. Sí, ahí había tres compas y lo comentaba. Ah, mira, ahí se sumó otro compa más. Sí. Hola. Aprovechamos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Así que sí, los voy a estar acompañando hoy para acompañar la clase. Ahí estuve mirando un poco los grupos como para ver los objetivos y la metodología para acompañar la clase 12B, para el armado de la construcción de datos y demás. Sí, la idea de esta clase, como todas las de tipo B, es que las usemos para avanzar con las prácticas preprofesionales. Así que si pueden ir teniendo abiertos sus documentos y eso, está bueno. Así pueden ir escribiendo mientras conversamos. Un poco algunos están en distintos momentos de la investigación, pero la idea de hoy es poder hablar sobre las herramientas metodológicas, qué técnicas son las más adecuadas de acuerdo a los objetivos, si algunos ya empezaron a hacer entrevistas o encuestas, como poner un poco en común y socializar en qué anda cada grupo y hablar sobre las herramientas y, y bueno, y avanzar en la medida de lo posible. Así que esa es la idea de hoy. Creo que justo hay representantes de todos los grupos Ahí va. el día de hoy. Pueden, es si a quieren, propósito. es a propósito, sí. Están los delegados. Claro. No, porque la idea también es un poco en función, así no hacemos una exposición, digamos, de herramienta por herramienta, que la podemos hacer, pero también un poco para estar en tema de cómo vienen con las prácticas, hasta dónde avanzaron, con el trabajo de campo. Así que si alguno quiere empezar a compartir por cómo anda su grupo. Sí, por ahí, sumando a eso, más pensando en el objetivo, los objetivos específicos, entendiéndola, bueno, como la pregunta que ustedes tienen, como esa pregunta de conocimiento es la cual ustedes quieren alcanzar, y la metodología como, bueno, aquello de cómo lo van a construir, de cómo lo van a ir a buscar, de cómo lo van a analizar, con quiénes se van a relacionar para ello, y bueno, obviamente teniendo en cuenta el plan de actividades, pero pareciendo lo que decía Lau, es teniendo en cuenta eso, qué quieren estudiar y cómo lo van a construir. Por ahí pensando en eso, Claro, capaz lo que está recién bueno decía que Lau. socialicemos los objetivos para refrescar, porque cada uno tiene uno tiene en la cabeza que cómo vienen los grupos, que capaz viene tutoreando, pero sí, como decía Juan, la idea es cómo cada herramienta, digamos, la metodología va a responder a qué preguntas tengamos. Entonces, las herramientas van a estar directamente vinculadas con esas preguntas. Que hay que pensar, bueno, qué datos precisan construir para poder llegar a responder esas preguntas. Entonces, en función de eso, ver cuáles herramientas son las más adecuadas, cómo implementarlas, qué dificultades aparecieron o diseñarlas. Así que sí, si presentan los objetivos está bueno, así refrescamos y podemos pensarlo en función
de los objetivos. Victoria ha levantado la mano. Adelante. Perdón, Ay, no, un en segundito. realidad fue sin querer, pero no tengo problema. Hay protocolares que son en esta comisión, decía yo. Sí. Sí, somos 3 gatos locos y levantamos la mano. Sí, ahora pueden desactivar el micrófono directamente y listo, porque somos re poquitos. Perdón, interrumpo, no puedo entrar a mi máquina porque me olvidé la contraseña. Ahora en un ratito ya estoy con ustedes. Con efectos secundarios. Sí. Pero bueno, si les parece, puedo leerle el objetivo, el nuestro, y Bárbaro. contarles más o menos de qué se trataba el trabajo. Joya. Bueno, nuestro trabajo se llamaba por ahora, porque estaba por ahí pendiente de cambio, podía cambiar el título, las formas de organización del colectivo Todes con DNI en el contexto de la pandemia de COVID-19. Bueno, y el objetivo general era analizar las maneras en que se organiza y gestiona sus demandas, un colectivo de personas que se reconocen por fuera del binomio femenino-masculino en el contexto de pandemia de COVID-19. Y después, en cuanto a los objetivos específicos, habíamos pensado en caracterizar y analizar el rol que cumplen las redes sociales en la estructura organizativa y en las formas de acción colectiva desarrolladas por la organización, analizar la manera en que se reestructuraron las demandas colectivas de la organización a partir de los cambios sociales, culturales y económicos producidos por la pandemia de COVID-19, e indagar cuáles fueron las redes de contención que surgieron en el colectivo a partir de la pandemia de COVID-19 ante las dificultades que plantea este contexto. Bueno, nosotros igual lo que nos pasó es que fuimos pensando que el colectivo era anterior, porque las redes sociales, si bien aparecían en el 2020, pensamos que venía ya de antes ese colectivo y en realidad surge en la pandemia. Mirá, Así que qué loco. creo que después lo pusimos, pero bueno, después lo fuimos explicando, que en la entrevista que hicimos, porque no aparecían en el registro, porque no había registro anterior a esa fecha, pero cuando le preguntamos a la persona referente, en la entrevista nos dijo que en realidad surge durante la pandemia, si bien la problemática y digamos, ellos venían militando por esto, pero digamos, el colectivo Todes con DNI surge en pandemia. Así que bueno. Ahí va. Bueno, son cosas también que pueden pasar. También estamos en una situación, digamos, bastante particular que nos impone la pandemia y no poder, en la mayoría de los casos, hacer un trabajo de campo, digamos, tradicional de ir a los lugares, de estar ahí, también hacen que haya que hacer un montón de ajustes a las técnicas o a cómo pensar, digamos, el acercamiento a los grupos con los que trabajamos. Sobre todo en estos casos que fueron como quizá grupos que no había un conocimiento previo de la organización y eso. Patricia, ¿vos levantaste la mano o...? Sí. Joya. Porque con respecto a eso, ya encontré la contraseña y pude entrar. Con respecto a eso, a los ajustes de los que vos hablás y las cuestiones, digamos que son limitantes por el tema de la pandemia, nos pasó, inclusive creo que en la corrección que vos nos mandaste, hablaste de una bibliografía para que nosotros podamos, digamos, ser más eficientes al respecto de las limitaciones estas que nos surgieron, porque lo que tenemos son entrevistas y este contacto a través de la red nada más. Y creo que también en un momento yo te pasé la preocupación de que había habido para la próxima tutoría que te vamos a pedir a demanda, había habido algunas cuestiones del colectivo que habían sido muy importantes, entre ellas
algunas cuestiones de violencia bastante fuertes, de violencia institucional que sufrió el colectivo, luego que nosotros entrevistamos a Nat. Así que viene bien esta charla porque estamos con algunas limitaciones. ¿Cómo se enteraron de estos últimos hechos? Desde el momento, por lo menos yo, y creo que estamos todos a igual, desde el momento que nosotros nos comprometimos a trabajar con el colectivo, todos con DNI, lo que por lo menos vamos haciendo es día a día una recorrida por el Instagram. Yo utilizo el Instagram, los demás no sé bien si más en Instagram o en Facebook, pero yo digamos, el lugar por donde me voy enterando como si fuera el diario de la mañana, lo que ocurre en el colectivo, es a través de la red social porque son muy actives, perdón, estoy tratando de incorporar el lenguaje, y son muy actives y bueno, todo lo van publicando en su Instagram, en el Facebook. Claro. No, porque está bueno pensar cuando, digamos, el campo obviamente no es algo, está atado a un montón de circunstancias y, y esto que quizás se ve como limitaciones, en realidad, bueno, son situaciones emergentes que pueden suceder, que siempre suceden, digamos, en las investigaciones, en que cuando se trabaja además también con organizaciones de militancia que además tienen una agenda tan vertiginosa, capaz no invito a no verlo capaz como una limitación, sino como, bueno, una emergencia, algo que surge en el campo y que lo van a poder tomar como parte, digamos, de lo que están abordando. Obviamente eso, hay veces que uno se plantea quizás, no sé, objetivos que tienden hacia investigar un aspecto, pero en la emergencia irrumpe otra cosa que por hablar mal y pronto te copa la parada, digamos, que hay que, como, bueno, atraviesa la organización con la que estás trabajando de una manera que, bueno, capaz hay que redirigir y hablar de eso. Eh, pero bueno, eso obviamente lo podemos también ir viendo en la tutoría. Laura, con respecto a eso, yo te quería, no sé si este es el espacio adecuado, pero yo tuve muchísimas dudas porque y lo fuimos charlando con los compañeros, muchísimas dudas cuando pasó esto. Te cuento brevemente. Hubo un casamiento y no fue permitido en el registro por el tema justamente de los DNI. Paralelamente, increíblemente, se estaban entregando los DNI a nivel nacional y estaban saliendo, digamos, en los diarios, en las planas de los primeros diarios, las fotos de aquellas personas que recibían los DNI. Y fue una situación bastante violenta. A mí me dieron unas ganas tremendas de inmediatamente comunicarme con con ellos. Y bueno, y no lo hice. Y por ahí está bien esto que vos decís con respecto a que, bueno, son también oportunidades, pero en realidad si uno hubiera estado haciendo trabajo de campo, seguramente hubiera ido a la ceremonia de casamiento y seguramente hubiera presenciado y que no es lo mismo que ver la filmación, porque vimos la filmación e inclusive además de ver la filmación, también en las redes ellas hicieron resúmenes de lo que había ocurrido, así que ni siquiera fue necesario transcribir la filmación porque ellas mismas hicieron el registro. Entonces, a eso me refiero. A veces uno no sabe si directamente mandarles por privado, por mensaje privado, un mensaje, cómo, porque no tenés la misma cercanía corporal, la misma distancia que tenés cuando vas al campo, el cual yo experimenté en algún momento, ¿no?
te da otro nivel de Claro, sí. cercanía, quiero decir. No, en ese caso me parece que si ustedes, la organización estuvo compartiendo su propio registro de lo que pasó a través de filmaciones, relatos por las redes, eso lo pueden tomar. Después pueden evaluar si quieren profundizar en ese hecho, la posibilidad de escribirles y hacerles una pregunta, pero evaluaría, digamos, si es necesario, y también considerando de quizá no convocarlos cuando el momento está muy álgido, que capaz están con esperar, digamos, a que puedan estar más relajados para no más Eso relajadas. hicimos, eso Claro. hicimos justamente por ese motivo. Eso Para- hicimos, obviamente también esperando el momento de una tutoría, justo fue después, vino las vacaciones, el receso, y eso hicimos, entendiendo el evento, ¿no? Pero bueno, esto que vos decís es algo que ocurrió durante la observación de campo y tenía Claro. mucho que ver con una de las preguntas que nosotros hicimos, que ahora no la tengo a mano, por ahí la tiene Vicky, pero que tenía que ver con cómo se, digamos, con las vulnerabilidades y qué ocurría cuando las personas no tienen el DNI, ¿no? Y esto fue lo que ocurrió. Bueno, esto que traes a colación está bueno para hablar sobre los registros de campo, porque hay situaciones que uno registra que se le suele llamar como potencia de la escena. Hay escenas, digamos, que ejemplifican que con una situación puntual podés hablar de un montón de dinámicas que suceden en relación a lo que están investigando. Por ejemplo, como pudieron registrar esta situación que habla de un montón de cosas, no es un hecho puntual, sino habla de la violencia estatal, de la segregación, de justo en el momento además que se estaban otorgando los DNI no binarios, como esa situación les va a ayudar a ejemplificar y hablar de un montón de cosas. Hay como momentos en el campo que se abren de esa manera, que vos decís, bueno, a partir de esta escena tiene una potencia que yo puedo hilvanar un montón de cuestiones que estoy analizando en relación a eso. ¿La mayoría está haciendo registro de campo? ¿Cómo? Porque podemos capaz ir hablando de las maneras de hacer registro. Ahí se unió Maggie también, de nuestro grupo. Buenísimo. Y a todos. Buen día. Buenas. Buen día. Los chicos, el grupo Outsiders venían, bueno, comentaron ahí que estaban haciendo registro a partir de observación de las redes sociales, del perfil en las redes de esta organización. El resto de los grupos, sé que uno se había planteado hacer una autoetnografía. Buenas, sí, nuestro grupo es el que estaba, bueno, el que como primer paso metodológico elegimos hacer una autoetnografía, una de las chicas la está haciendo, pero antes, por ahí voy a poner un poco en contexto Buenísimo. lo que sería el problema que nos planteamos y el objetivo general. Nosotras queríamos saber cómo afectó el aislamiento en las elecciones de tratamientos anticonceptivos en mujeres y género y otras personas con capacidad de gestar en la ciudad de La Plata, en el contexto, bueno, de pandemia, ¿no? Y en ese sentido, el objetivo general es justamente conocer y analizar la experiencia en anticoncepción de personas jóvenes con capacidad de gestar. Y bueno, desarrollamos un poco objetivos específicos que para llegar a esos
lo que nos planteamos y en relación a también los textos que vimos en los antecedentes, y un trabajo que hicieron unas chicas el año pasado en la materia, fue, bueno, se eligió hacer una autoetnografía, una de las 6 la está haciendo, y en base a eso empezamos a delimitar unas preguntas para hacer una entrevista a profesionales de la salud y ginecólogas que trabajen acá en La Plata. Y después con todos esos corpus de datos, la idea es hacer un Google Forms que pueda ser respondido por justamente nuestra ¿cómo se llama? Unidad de referencia empírica, ¿no? Que serían las personas vulvoaportantes que se ubiquen en La Plata y que sean jóvenes. Bueno, la edad todavía no la delimitamos así como muy estrictamente. Pero bueno, eso. Ahí vamos. No sé si alguna de las chicas quiere agregar algo. Ahí comentaba Tatiana por el chat que está sin micrófono. Pero no sé si quieren comentar el otro grupo que queda. Así nos ponemos en temas en qué andan todos los grupos y le metemos a las distintas herramientas. Está María. Nosotros, perdón, ¿Sí? ¿iba a decir algo, María? No, iba a decir que está María y Emma. Perdón. Del grupo. No, dale, Lau. Emma, que yo aporto también. Dale. Métele. Dale, Lau que anda por ahí también. Sí. Ay, Lau, sí. Bueno, para poner en contexto, como recién dijo la compañera, nuestro objetivo general, a muy grandes rasgos, es el de analizar las desigualdades en el acceso a la educación virtual universitaria durante esta pandemia. Y como objetivos específicos nos planteamos una serie de, soy muy redundante, de objetivos, que los tengo por acá a mano. Sí, acá. Determinar y describir las prácticas para acceder a las clases no presenciales a través de entrevistas realizadas, y ese es por ahí nuestro acercamiento al campo. Una serie de entrevistas y de encuestas que tenemos pautadas para hacer con la gente de las cátedras de Etno 1 y Prehistoria, para tomar alumnos que hayan empezado en primer año y en segundo año con esta situación. Que son por ahí quienes estaban menos acostumbrados a las dinámicas de la facultad y suponemos que se les ha hecho más dificultoso que algunos que hace un ratito más que estamos. Claro. Por la dinámica propia de la facultad y que encima se le suma esta situación. Tenemos la metodología bastante separada, ahora que veo, del resto del cuerpo del trabajo. Pero esa metodología que se nos bifurca en dos, en encuesta y entrevista, es para poder hacer un acercamiento colectivo y uno más personalizado una vez que hayamos identificado quienes nos quieran aportar alguna información más puntual que la encuesta de Google Forms, que también vamos a plantear. Otro de los objetivos va a ser identificar qué factores obstaculizaron o favorecieron el aprendizaje, los tipos de dificultades o problemáticas que surgieron, analizar el capital que cuenta cada uno de estos estudiantes con los que vamos a conversar para poder sostener el aprendizaje de las clases virtuales. ¿El capital en qué sentido? En términos de Marx o de Bourdieu. ¿De Marx o No, porque bueno, le estuve dando al parcial como loco. Porque yo justo había hecho una categorización muy superficial de ese concepto y bueno, y ahora ya lo tengo a mano. Habíamos hablado de distintos capitales. Más en términos de Bourdieu, digamos, los capitales. Sí, más en términos de Bourdieu.
Sí, era más que nada el tema de, o sea, capital económico con respecto a todo el uso de tecnología que, bueno, que obviamente que tenían que tener los estudiantes para mantener la educación, ¿no? Y después también con respecto al social, porque dijimos como que si eran ingresantes, seguramente no tenían muchos vínculos o amistad, o capaz que no se manejaba muy bien en el ámbito académico con profesores, porque todavía como que estaban conociendo. Claro. Entonces era distinto a alguien capaz que de años en cuarto o quinto que ya tenés amistad o te podés dividir o distribuir lecturas, te organizás de otra manera. Entonces, como que por ese lado también como que tienen una falta, ¿no? Entonces era más que Claro. nada marcar eso. Bien, bien. ¿Y se plantearon hacer alguna observación de las clases, de cómo son las dinámicas de las clases, de las materias cómo es cómo dictan las clases, si son sincrónicas todas, si no, como para Sí, incorporar? teníamos como una lista un poco extensa de todas esas cuestiones y con la profe estuvimos charlando de tratar de redondear o acotar un poco porque queríamos abarcar un montonazo de cosas Sí. Y bueno, nos restringimos un poco. Bien. Sí, más que nada nos centramos como en el tema de la perspectiva de los estudiantes. Entonces ahí como que cerramos ese tema con las entrevistas, porque la profe Porque nos dijo, había, ¿ustedes qué quieren? Como mirar la mirada de los profesores, la de los estudiantes, como que deberían elegir algo más cerrado para para no irse por la rama, ¿no? Y habíamos centrar. arrancado con una comparación entre alumnos de principios de carrera, con alumnos de finales de la carrera, con la experiencia de los docentes y la experiencia de los alumnos. Eran como No, 4 sí, un puntos. montón. Claro. Eso es un montón. No, pero capaz para poder triangular eso bueno, desde los relatos de los estudiantes y en función bueno, concretamente qué es lo que, digamos, que se les demanda para poder tener un... Tal vez dentro de las preguntas que tenemos para las encuestas y las entrevistas, haya algún acercamiento a eso. Bien. Porque se pregunta en algún punto que si tuviste dificultades con los planes que te plantearon o con qué metodología estás cursando, sincrónico, asincrónico, muchas horas conectado, pocas horas conectado, y ahí como que puede haber un pequeño acercamiento a esas cosas. No, Hay un trabajo ahí que quedó del año pasado había 2 trabajos sobre desconexión sí. en el 2020. Sí, que se los podemos pasar. Sí. Capaz Gaby ya se los pasó o se los pasamos, si no, para que chusmeen cómo... Sí, ese Gaby ya nos pasó. Buenísimo. Buenísimo. Sí, lo tenemos. Gracias. Porque hay unos justamente hicieron como una guía de observación, observaron tres materias, cómo dictaban las clases y capaz les ayudaba para tener en cuenta algunos puntos para incluir en las entrevistas. Porque, había otro trabajo además. en el jueves sí. Porque yo lo que decía, que por ahí no se lo pasaron, es justamente la pregunta de desigualdad en el acceso a las clases virtuales. Es casi la misma pregunta, solo que no es solo en 2 cátedras, como en el caso de ustedes, sino que es a los estudiantes de antropología, no en primer año. No me acuerdo por qué había sido que no habían podido alcanzar primer año, sino que arrancaba de segundo para quinto. Y entonces trabajan con encuestas y ellos, los que trabajan con encuestas, trabajan con estudiantes y los que trabajan con docentes, trabajan con entrevistas. Entonces tienen ahí los dos. ¿Ese lo tienen? Para... Si no se Porque los de última pongo. entregamos ese. Sí. Bueno, ustedes sería como una pregunta parecida, solo que están enfocados en 2 cátedras y habrá que ver también, porque no, la pregunta quizás general
tiene similitudes, pero quizá ustedes vienen a plantear otra cosa también, y eso está bueno como para tener en cuenta. Y además, por lo que escuché, también están agarrando justo el año que no pudieron agarrar ellas, así que eso también forma parte de como un antecedente que está bueno. Así que después cuando toma acá se los paso y ustedes lo pueden ir chusmeando. Ay, genial, genial, genial. Ah, bien, re bien. Disculpen la demora, ¿cómo andan? Hola. Buenas noches, Juan. Buenas. Porque, bueno, los se suele empezar el trabajo, cuando hablamos digamos, trabajo de campo, el campo, estamos hablando obviamente, de un campo no circunscripto a una dimensión territorial, sino justamente un entramado de espacios, relaciones entre distintas personas, agentes, podemos ahí poner distintos conceptos, pero es un acceso a eso. Vamos a trabajar y sobre todo ahora, mediando la virtualidad, digamos, el trabajo de campo tiene sus particularidades. Pero suele ser la mejor manera de acceder al campo justamente la observación. Las observaciones, tanto como hicieron, por ejemplo, en Outsider, que empezaron a ver qué pasaba en las redes sociales con estas organizaciones, o como las chicas tuvieron un registro, digamos, de su propia, a partir de su propia experiencia, identificaron como una problemática y surge esta pregunta de, bueno, ¿qué pasa con la anticoncepción en estos tiempos? Si se vio modificada o no estas prácticas. Pero suele ser una buena manera de acceder al campo. Claro, nosotros por ahora, como que ese contacto con el campo lo vamos a tener con los resultados de las encuestas y las entrevistas. Como que todo lo que hagamos antes de eso es sin el campo, por decirlo de alguna manera. No es una fórmula esto, pero suele ser como la manera en donde vos vas sondeando y vas identificando qué problemáticas, qué puntos hay para ahondar, qué es posible. Ustedes también tienen, digamos, a favor, digamos, un conocimiento de haber transitado la carrera esos años. Me parece que, claro, me parece que sin aclararlo en el trabajo, hemos hecho bastante desde la experiencia personal. Bueno, eso está bueno traerlo a colación en los informes, porque justamente cuando, sobre todo en la parte metodológica, hablamos de poder explicitar todos los pasos, qué nos lleva a construir los datos de una manera, a pensar las problemáticas de una manera, y eso está bueno, o sea, es como, no sería un antecedente en el término formal de la palabra de un estudio previo realizado, pero es lo que a ustedes les dio pie para pensar el tema a investigar. Claro. Patricia, ¿querés decir algo? Sí, cuando pueda te quería preguntar al respecto de lo que están hablando, algunas cuestiones, a ver si me queda claro, si se puede, por lo que está diciendo Emma, con respecto lo leí muy rápido igualmente, al capítulo 2 de Mariana Chávez de Método, cuando ella habla en esa, se habla de un primer nivel metodológico, de un segundo nivel metodológico, de un tercer nivel metodológico, que ya sería el contacto directo con los actores sociales. Y un poco lo que va, por lo menos lo escuchaba Emma con atención y me parecía como que se iba, de alguna manera, él iba diciendo desde la experiencia propia y del grupo de él, especie de niveles, ¿no? Iba como describiendo estas niveles, ¿no? Ay, perdón, no estoy muy clara, pero... No, está bien, te seguimos. Te sigo. Eso, si tenía, digamos, porque primero la caracterización del entorno, del espacio, ¿no? En este caso, bueno, los alumnos de la facultad de la Universidad Nacional de La Plata, de esas cátedras,
Después el tema había notado de reconstruir las atmósferas, lo cual me parece súper difícil, ¿no? Porque está bárbaro a nivel teórico, pero a nivel práctico, no sé, se me plantean algunas cuestiones. Igual si lo pensás, es un poco lo que vienen haciendo ustedes a una escala menor, porque obviamente no es lo mismo que una tesis doctoral, que una investigación de doctorado, pero cuando ustedes hacen el trabajo de construcción de antecedentes, de describir cuál es el referente analítico, la contextualización del momento es parte de eso, o sea, es eso, básicamente, es ese nivel, caracterizar la atmósfera. Cuando ustedes dicen estamos trabajando con una organización en un contexto de pandemia y van describiendo ese contexto, es eso, digamos. Claro, y recién me quedé pensando, perdón, que nosotros por ahí, medio absurdo puede parecer lo que voy a decir, pero capaz no. En realidad nosotros, de nuestro campo, no sabemos ni siquiera si hay alumnos. Capaz que nosotros decimos vamos a estudiar alumnos del segundo año y en realidad no sabemos ni siquiera si hay alumnos del segundo año. Digo porque me quedé pensando en eso. Nosotros imaginamos varias instancias de este trabajo y tampoco sabemos las características del campo. No sabemos si hay alumnos, si no hay alumnos. Suponemos que sí y decidimos trabajar en base a eso. Entonces, por ahí me di cuenta que el primer acercamiento que ya tuvimos al campo fue el de conversar con gente de la cátedra de prehistoria, que nos confirmó que sí, que no había problema, que podíamos mandarle una encuesta, que ellos la derivaban por aulas web con su canal de comunicación frecuente con los alumnos. Y ese podría haber sido sí el primer acercamiento que nos dijo si hay alguien en el campo como para que puedan trabajar. Entonces capaz que ya un piecito en el campo pusimos Sí, desde el sí. punto de haber hablado con esa gente. Sí, tengo entendido que etnografía todavía tiene alumnos. Sí, no, pero sí, o sea, obviamente está bueno tener esos primeros acercamientos al campo. Por eso yo les preguntaba si se habían planteado registrar de alguna manera o capaz pedir el acceso a, no sé, a aulas web para chusmear, aunque sea hacer un relevo, no que se centren tanto en las estrategias pedagógicas ni nada, porque eso sería irse por las ramas, pero sí tener un paneo de cómo se están dictando esas clases, que me parece que les va a ayudar además para pensar las preguntas a los estudiantes o ajustarlas en función de eso, o poder también hacer como una triangulación. Bueno, nos dicen que las dificultades tienen que ver con estas cuestiones, se dicta la materia de esta manera, o en esta materia, o sea, o si hay diferencias, no sé, en etnografía y prehistoria, y porque capaz hay diferencias que aparecen en las entrevistas que si ustedes no tienen como ese panorama general de cómo se dicta la materia, hay cosas que quizá les va a faltar información para comparar y poder sacar conclusiones. Claro. Yo les sugiero si pueden incorporar, obviamente que no les demande mucho tiempo, quizá pueden hacer en un rango acotado de tiempo, no ver todo el año hasta ahora, sino, no sé, hasta el primer parcial, bueno, sería todo el año hasta ahora más o menos, pero bueno, como ponerse un rango de tiempo de ver las clases, quizá no así muy minuciosamente, pero para tener una noción general de cómo es la dinámica, porque por ejemplo, no sé, socio 2 es muy distinta a cómo se está dando, no sé, biológica 3, y puede ser que haya esa variabilidad en las materias que sea, digamos, pertinente tener en cuenta. Sí, por ejemplo, en prehistoria están dando las clases por Facebook. Ah, mira. Sí, ya desde el año pasado que las dan como por posteos de Facebook. Y nada, van Arman así un comentando. grupo.
Sí, tienen armado un grupo, creo que es un grupo lo que tienen armado, pero no sé, hace un posteo del profesor con alguna consigna y van comentando. Han tenido algunos problemas porque Facebook, al no estar preparado para eso, hay veces que si son muchos los comentarios que se hacen un posteo, se mezcla el orden pero bueno, nada, se han estado manejando así, después obviamente con algún Zoom y videos, pero la plataforma principal que usan es Facebook. Claro. Bueno, yo les sugiero que hagan ese relevo de por lo menos algunos ítems generales, digamos, para caracterizar a grandes rasgos cómo se da la materia. Bueno, prehistoria a través de esta Igual, plataforma. Sí, Laura, discúlpame. Igual sí. las dificultades que queremos enmarcar en nuestro trabajo no son solamente con respecto a la cátedra y al ámbito universitario. También hay otros factores externos, como los económicos, como el acceso a Internet, como tener una computadora, un celular, que también se van a ver reflejados y no van a tener nada que ver con la cátedra, pero sí con otros aspectos. Sí, sí, pero bueno, también es distinto, por ejemplo, la dificultad de transitar una materia, si, no sé, si la modalidad es sincrónico todos los días o se rinden los parciales de manera sincrónica y tenés que tener sí o sí una buena conexión para poder asegurar cómo se triangulan. Por eso les digo, no para que ahonden demasiado, sino para tener en cuenta que esas modalidades pueden estar afectando, más allá que obviamente todo lo que están viendo no sea solo vinculado a eso. Bien. Podemos Bien. hablar de... Sí, no, en ese sentido, por ahí, que justo que la compañía mencionaba esto del acceso a los dispositivos, para el acceso a la educación, el trabajo que les mencionaba, que ahí yo lo tengo preparado para mandar, hace justamente esa encuesta, porque entiende que el acceso o la desigualdad de estudiantes o para el acceso a la educación tiene que ver con esto que comentaba. Entonces también es una pregunta. Pero bueno, igual se puede ver de varias formas. O sea, ustedes tengan en cuenta que tienen un cronograma que es acotado y la pregunta de conocimiento también. No se trata de dar cuenta de todo el espectro, pero está bien por ahí considerarlo. Por ejemplo, si van a decir que el acceso es desigual por tal motivo y saben que no tuvieron tiempo de estudiar algo que quedó por fuera, está bueno mencionarlo, que podría haber sido interesante ir por ese aspecto. Eso es la parte de metodología, ¿verdad? Parece interesante haber ido por ese aspecto, pero no pudimos por cuestiones de tiempo. Eso también van a tener que enfrentarse todos los grupos a esa situación, por lo que vengo escuchando, que como que suceden cosas que no las pueden englobar o meter en su trabajo, pero también entiendan que el tiempo es acotado. Y también, bueno, tener que estar desarrollando una metodología en el paso de la investigación para poder englobar todo lo que va sucediendo es también problemático. Entonces, a veces es mejor también para operativizar y poder terminar lo que es esta práctica preprofesional que tiene pocas entradas de campo, pocas entrevistas, poco de construcción de datos en relación con investigaciones de 5 años, tener en cuenta también eso y poder ir mencionando en la metodología. Digamos, ser sincero en ese sentido, decir, pasó esto, esto y aquello, puede ser importante, pero elegimos solo una vía de este proceso emergente, como hablábamos al principio, de lo que podía pasar en ese casamiento, por ejemplo. Las cosas que van a ir sucediendo, pero que ustedes van a tener que tomar decisiones metodológicas para decir hasta acá o hasta acá, hasta allá, etcétera. También como para enmarcarlo. ¿Podés repetir, Juan, que dijiste lo último que dijiste con respecto a la ceremonia del casamiento? Que no te entendí. Que como decía Entiendo, Lau, entiendo el concepto. del campo social que es complejo, surge una bocha de emergentes nuevos que no teníamos contemplado. Pero como nosotros tenemos un proceso de investigación que es corto, relativamente corto, a nosotros nos conviene metodológicamente decidir hacia dónde ir, por más de que entendamos de que no vamos a cubrir todo el espectro, porque nuestra pregunta de conocimiento inicial iba por un lado. Entonces surge algo que es por ahí detonante y muy grande. Está bueno poder tomar decisiones en el sentido de hasta dónde lo podemos incorporar, hasta dónde lo podemos tener en cuenta, hasta dónde podemos profundizar en ese sentido, y un corte metodológico, decir, bueno, más que esto Claro. no se puede O sea, hacer.
obviamente es súper válido que hay aspectos que quizás son súper relevantes para la investigación y por una cuestión de tiempo no van a llegar a ahondar. Por eso, ahora lo que les digo de esa sugerencia no es que se pongan a investigar cómo dan las clases cosas, sino quizá esto que nombraba Juan Cruz. Sí poder escribir eso, decir, bueno, prehistoria está dando las clases así, no sé, por esa información que tienen de las materias, si la pueden recabar, buenísimo, incluir. Más allá que igual se van a centrar sobre todo en la información y su referente analítico va a ser sobre todo las entrevistas y las encuestas. Pero bueno, capaz para tener eso en cuenta, aunque sea, no sé, un párrafo para cada materia, si contextualizan un poco cómo se está dando, les va a servir después para hacer el análisis. Hay algunos tips para respecto a los registros de observación que capaz les sirve para los que están haciendo en este momento, que tienen que ver con algunas cuestiones. Por ejemplo, siempre, esto sí, sobre todo si están trabajando con redes sociales y eso, asegúrense de poder hacer una captura de pantalla de los posteos y como ir generando un archivo de lo que van a ir observando para que después, si tienen que volver y no sé, por alguna razón se borró la publicación o lo que sea, no pierdan ese registro. Laura, perdón. Sí. Ahí hay algo que es interesante y que tiene que ver también, aunque no sea cuestiones específicamente pedagógicas como el grupo de Emma y Juan, de María. Yo tengo mi celular lleno de capturas de pantalla, pero en algún punto el celular, que uno también lo usa para trabajar, etcétera, etcétera, no resiste tantas capturas de pantalla. Entonces, hay problemas metodológicos y de guardado de archivos. Por ejemplo, yo no sé qué hacer con esas capturas de pantalla. Tengo que llamar a mis hijos y decirle, che, ¿qué hacen con la foto? ¿Dónde la mandan? Bueno, no tengo ni idea. Claro, y Entonces, en ese caso puede subirlo al Google Drive, generar una nube para esos archivos, así lo podés sacar del celu y no te saca ese espacio. Ahí también aprovechan que son un grupo y si algún tiene más dificultades con un tema, el que quizás tenga más cancha con esas cuestiones puede encargarse de recabar todas las capturas y demás, como una sugerencia de organización. tenemos el Drive, lo que pasa es que yo ni se me ocurrió hacer esta pregunta, recién ahora lo pienso. No, bueno, igual, también son estas clases son para también despejar este tipo de dudas también, de qué se puede hacer con eso. Porque hay cuestiones, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un registro de observación, obviamente que esto es mucho más claro cuando uno tiene que ir a un lugar a observar algo, de cómo hacer el registro, que tiene que ver con poder describir, con generar una descripción detallada, con las observaciones que estamos haciendo, que están haciendo con los trabajos también. El registro de observación tiene que resultar en un relato organizado, digamos, no solo un punteo, porque ahí está la riqueza, digamos, del trabajo etnográfico, de poder dar cuenta de varios aspectos, inclusive lo que tiene que ver capaz con nuestras propias percepciones a nivel, no sé, hoy me levanté de mal humor porque tuve un problema en el laburo y eso, cuando uno vuelve a las notas, dice, bueno, mirá cómo fue mi registro de campo de ese día. Por ejemplo, las chicas que están haciendo la autoetnografía, que además es autoetnografía. Las propias percepciones van a ser un punto súper importante en el registro. Y que está buenísimo y eso lo pueden organizar de distintas maneras, el registro de campo. Hay gente que, no sé, capaz hace una columna aparte y pones las propias percepciones
aparte o la Silvana en el relato, pero lo importante es que puedan hacer el ejercicio de construir ese relato, de escribirlo. Bueno, estoy viendo la filmación, pueden copipastear ahí el relato que, no sé, tomo el ejemplo del casamiento, de esta situación. Me genera tal cosa, esto me hace pensar en el texto de no sé quién, para pensar la violencia estatal, o todo eso es parte del registro de la observación. Y es preciso que hagan el ejercicio de escribir. El oficio antropológico tiene mucho de escribir. Bueno, hay un texto que damos, que no sé si lo sacamos este año, que es escuchar, ver y escribir, de Lins Ribeiro, que, bueno, justamente es entrenarnos en ese ejercicio. Entonces, las observaciones tienen que ser un relato y lo más detallado posible, con los pensamientos que se le cruzan, con lo que vieron, con cómo se sienten con respecto a esa situación. Mariano levantó la mano. Sí, no sé si... no, estaba pensando que en nuestro caso de observación, que, bueno, en la mayoría, en el caso de todos, me imagino, en esta situación de pandemia, que como al ser algo virtual, digamos, la observación de redes, nada, estamos como medios limitados, y es una observación diferente, porque yo me imagino, yendo al campo, por ejemplo, observando cualquier situación, uno puede percibir, más allá de la situación central que pueda observar, un montón de cuestiones que tienen que ver con, no sé, con cosas sutiles de cada una de las personas, con movimientos corporales, con los gestos, las caras, y con cosas muchísimo más espontáneas que uno puede registrar. En cambio, al ver las redes, en realidad uno ya está viendo un súper ultra recorte de cosas que decidieron digamos, exponer, digamos. Entonces, es una observación en realidad de un recorte y de lo que ellos quieren mostrar. Inclusive si estamos viendo un video en vivo de un casamiento, también estamos viendo un registro, o sea, es la observación de un registro, no es la observación de algo que está sucediendo. Sí, entonces, en ese sentido se puede asemejar más a un trabajo con fuentes que a una observación. Sí, pero sí es importante que vayan haciendo ese registro de bueno, esto con qué lo uno, qué me dispara a pensar. Porque también en el devenir capaz se les ocurrió algo, como que ustedes puedan llevar como una observación, aunque no estén observando como una situación, ¿no? Sí, pero en ese sentido, como decís, es más un trabajo más de fuentes, con las fuentes, sí que puedan hacer un análisis, o sea, hacer, bueno, no sé, me enfrento con esta publicación, me llega esta publicación, esta noticia, bueno, ahí si se les ocurrió, esto me hace pensar en tal cosa, que puedan registrarlo, porque después se van las ideas y no vuelven nunca más. No, muchas cosas que capaz captan ahí en el momento que puedan tener el registro. En el caso de la autoetnografía de las chicas, es una observación mucho más, digamos, como la estamos planteando, que se puede hacer ese relato más detallado, con una impronta más descriptiva, de cómo se siente, en qué espacios está, qué actividades se está realizando. En ese sentido, sí. Patricia, vos levantaste una acotación. Ahí, con lo que decía Mariano, por eso también tener en cuenta, por ejemplo, ahí Laura les había hecho el comentario de fijarse el tema de etnografía virtual, porque esas preguntas de cómo lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, que siempre nos dijeron, bueno, el campo es eso, hay autores y autoras que ya han pasado por eso mismo, que estaba relatando, y entonces la metodología la encaran hacia las redes sociales y seguramente le ha pasado un montón de cosas con
con esto que estaba relatando, pero ellas han podido producir material a partir de esa investigación con esa metodología. Entonces, por eso también está bueno estas pequeñas como propuestas que vamos haciendo a lo largo de las tutorías de fíjense este autor porque lo que ustedes están diciendo, ese autor ya lo está viendo y nosotros decimos, bueno, fíjense este trabajo porque si bien entendemos a veces que material extra, material complementario es como que no tenemos que organizarlo, tenemos que leer y todo, pero cuando ustedes están, cuando no tienen a mano el acceso de la tutoría, cuando no tienen a mano el acceso de estas clases, tengan en cuenta que ese otro material les sirve para tenerlo ahí a mano y decir, bueno, a ver esta autora cómo hizo esto que a nosotros como grupo, ¿no? Porque por ahí después individualmente les pasan otras cosas y no se puede dialogar todo por ahí. Claro, ahí Sí. Pensé que ibas a decir algo más. Se te Ah, apagó el está. micrófono. Laura nos había Ahí recomendado va. cuando hice el informe. Claro. No me acuerdo, pero que Sí, era de etnografía virtual. Sí, de Christine Heinz. Hay algunas cuestiones a tener en cuenta también con esta cuestión claro, exacto. de capaz pensar los espacios online, que está bueno, en el hecho de no dicotomizar tanto, digamos, lo presencial de lo virtual. Como que justamente estos autores y lo que se está viendo, que además se incrementó mucho en la pandemia, justamente que el espacio online y offline están como muy íntimamente imbricados. Entonces, también es interesante pensarlo en esa fluidez y sobre todo en el contexto de pandemia, que el espacio virtual termina siendo, digamos, el ámbito en donde pasamos en muchos casos mucho tiempo de nuestra vida conectados y para muchas actividades es la condición de posibilidad de que puedan realizarse. Está bueno, después les voy a pasar, ahí, no para que lean, ese es un libro, pero hay una reseña de ese libro, que capaz algunas cositas no es muy larga, y les sirva para problematizar y pensar esta cuestión de quizás dejar de pensarlo como un lugar tanto desde la dicotomía, sino como, bueno, como una continuación, digamos, de esas interacciones que obviamente va a tener una dinámica propia por estar mediadas por dispositivos tecnológicos y plataformas que te determinan una manera particular de vincularse, pero bueno, es interesante para pensar. Patricia, ¿vos habías levantado la mano? Sí, me vino bárbaro lo de Marian, porque con respecto yo coincido plenamente con la percepción de Mariano, porque, bueno, claro, es casi como una especie de trabajo con fuentes, como vos decís, porque estamos observando prácticamente, digamos, no algo escrito, pero sí algo escrito de forma visual, me refiero, ¿no? Es como cuando uno ve una película. Nosotros estamos viendo una película. El problema, cuando muy atinadamente vos decís que el ejercicio de escribir, que yo te voy a pedir si pueden poner el texto de Ribeiro, la observación tiene que ir haciéndose, una observación tiene que ir a hacer, o pasar a ser un relato, y ese relato tiene que tener determinadas características. El problema que se nos planteó es hasta qué punto el relato, ¿no? Cuando uno ve y después escribe, el relato es el relato nuestro y no el relato de los otros. En este caso, en el que trabajamos nosotros, que no hacemos autoetnografía, es el relato de un otro, de un colectivo que ha pasado por distintas situaciones de violencia institucional, para lo cual, también con respecto a lo que vos decís, yo iría a buscar también bibliografía que tenga que ver con eso, con la violencia institucional. Bueno, a eso me refería, ¿no? Digamos que también es un desafío armar un relato que sea el relato del otro, obviamente construido desde lo propio, desde nosotros que estamos trabajando con el grupo.
Y bueno, esto que vos decís de no dicotomizar el espacio online, sí, yo lo entiendo, porque obviamente que el espacio online al principio era como una cosa que estaba fuera de nosotros y ahora empezó a ser como parte de nuestra día a día, de nuestra cotidianidad, de nuestra forma de vida, ¿no? Así que, bueno, pero sí, podés mandarnos los textos Sí, de... sí, ahora vamos a ver también cómo trabajar justamente con esas fuentes y cómo analizarlas. Porque, o sea, no me quiero adelantar mucho, pero sí, hay cuestiones, por ejemplo, en la observación que están haciendo de las redes sociales, van a ver, digamos, en función de sus objetivos que se plantearon, las preguntas que tienen, van a ir a buscar, bueno, qué pasa en relación con cómo se denominan a sí mismos, cómo hablan de, no sé, las actividades que hacen, y van a estar como organizando ese material que tienen de las redes sociales en función a esos ejes para después poder hacer el análisis, digamos. Pero ahora vamos a eso de cómo preparar los materiales para el análisis concreto. Con con el tema de la observación, ¿tienen alguna duda? Bueno, además de la que planteó Mariano, no sé, las chicas que están haciendo autoetnografía, si hay alguna consulta en función de eso o seguimos. Bueno, continuamos. Bueno, retomando un poco lo que decíamos, esto de que las técnicas de construcción de datos van a tener que ver con las preguntas y en función de eso imaginarnos qué tipos de datos van a resolver esas preguntas. Por lo general, en este tipo de investigaciones, de que la mayoría elige una metodología cualitativa, cuando son todas preguntas vinculadas a cómo las personas significan sus prácticas, cómo entienden el mundo, cuando queremos profundizar en la perspectiva de los actores, las más indicadas suelen ser las observaciones y las entrevistas, porque justamente necesitamos que las personas nos cuenten, nos adentren en cómo piensan el mundo, cómo piensan determinadas situaciones, cómo ven la realidad, digamos. Entonces, cuando son preguntas vinculadas con ese tipo de cómo se significan esas prácticas, por lo general, lo más adecuado es pensar en una entrevista y una observación. Suele ser este paso de que primero se da como un primer acercamiento al campo desde una observación y a partir de ahí, de esa observación, se piensa en una entrevista para profundizar algunos puntos o ítems que nos interesa justamente profundizar y necesitamos ya estar hablando con la persona, que la persona se explaye en determinadas temáticas. También sucede que a veces queremos hacer queremos tener un panorama más general de algunos sentidos que están circulando. Por ejemplo, en el caso de las chicas de Artas, que quedó ese nombre, ¿no? del grupo. Quieren tener un panorama general, digamos, bueno, a grandes rasgos, qué está pasando con las prácticas anticonceptivas, si hubo cambios o no, y por eso están pensando en hacer una encuesta, que para ese objetivo es sumamente pertinente. Más allá que después, además, quieran ahondar en algunas cuestiones haciendo una entrevista. Pero lo que permite una encuesta que no permite una entrevista es justamente poder acceder a muchas personas y cuantificar esos datos. Y vamos a tener pequeños registros cualitativos. Pero bueno, es importante también ver cómo se construyen esas encuestas. Vamos a profundizar igual en cada tutoría, pero hay algunos tips a tener en cuenta, digamos, de qué tipo de pregunta vamos a hacer, si
preguntas cerradas, por sí o por no, preguntas numéricas, sí, opciones múltiples, preguntas abiertas, y cómo se van a organizar, digamos, el paquete de preguntas para guiar a la persona que está siendo encuestada en esa encuesta, que haya una coherencia, digamos, en una pregunta que siga a la otra. Estoy igual Ahí en el capaz. texto de Mari lo tienen, son unas páginas que están dedicadas a encuestas. Está bueno. Está como muy detallado con todo lo que está diciendo Lau. Como para que vayan también fijando que lo que estén anotando ahora, lo que estén escuchando ahora, después lo van a ver también en ese capítulo. Y también en el video que les dimos para que vean la clase anterior, si podían verlo para esta, también las profes Auri y Mari hablan un montón sobre esa parte la habla Mari sobre el cómo construir una encuesta. Igual podemos ir a eso, también charlar ahora acá, porque la mayoría de los grupos están pensando en hacer encuestas. Además de tiempo estamos joya. Siempre podemos ir, capaz, la mayoría tienen diseñadas las encuestas o las entrevistas, ¿cómo vienen con eso? Sí, tenemos, a ver si tengo por acá. Sí, la mandamos a corregir, creo que fue antes de ayer, para ver Buenísimo. si estaba en orden, pero sí, más o menos está armada. Lo mismo Claro, que las preguntas para una posible entrevista. Buenísimo. Como a Gaby le surgió ese problema de salud, hicimos el cambio Con en Mariel. el grupo de WhatsApp con Mari, claro. Así que estamos como ahí en esa transición, pero ya nos tiró un montón de tips y bueno, ya le enviamos, como dijo Juan, el archivo. Perfecto. Perfecto. Sí, o sea, esta tutoría viene un poco está como en el medio, como para presentarles las herramientas. Quedó medio tarde y todavía es muy pronto para ir derecho al análisis, pero bueno, algunas cosas las pueden ir teniendo en cuenta y obviamente lo vamos a seguir viendo en tutorías. Así como a grandes rasgos, digamos, para lo que es la encuesta, hay como un momento de presentación de datos personales de la persona que está por responder la encuesta. Todas opcionales, por supuesto, de nombre, edad, género, etc. Algo de los datos académicos también. Y ahí arrancan ya unas preguntas un poco más directas sobre el aprendizaje virtual, las condiciones de la cursada, opiniones personales que tengan ganas de responder, como si te gustaría volver a las clases presenciales o no, más de opinión, digamos. Uh-huh. Y la parte que decía hoy al principio, que por ahí nos puede conectar con la entrevista después de la encuesta, es una parte final de la encuesta que dice: en caso de que estés interesada en entrevistarte, siempre y cuando cuentes con la voluntad y disponibilidad de que así sea, nos podrías dejar un medio para contactarte, un mail, un teléfono, lo que sea, para ampliar la respuesta que diste en esta encuesta cortita, digamos. Cortita en el sentido de que tampoco queremos interferir demasiado con la cantidad de tareas que estamos teniendo y demás. Si te llega una encuesta de 70 hojas en Google. No, eso es crucial en el diseño, pensar la factibilidad de que, bueno, las personas puedan responderlas en un tiempo prudente. Sí, hay algo re importante que dijiste sobre las encuestas, de que es muy importante que las encuestas tengan justamente un primer bloque para poder caracterizar a la persona, digamos, Claro. que va a estar haciendo.
y que tienen que incluir las variables que ustedes consideren pertinentes para su investigación. Algunas dependerá cada caso si echa luz, pero después para cruzar, para poder codificar los datos y hacerle preguntas a ese material, es necesario tener esas variables. Si el género le da, bueno, la actividad, no sé, obviamente que en el caso de ustedes no va a importar de qué cuadro de fútbol es, que quizá para otra investigación sí habría que incluirlo, pero estoy poniendo un ejemplo muy tonto, pero justamente es importante, las chicas que también van a diseñar la encuesta, que ahí dijeron que la estaban armando ahí en el Word, es importante que incluyan un primer bloque de caracterizar a la población que van a hacer. Y después, bueno, que estén como hilvanados. Por lo general se agrupan en distintos bloques o sea, no necesariamente para la persona que lo responde, sino es probable que estén todas una al lado, una seguida de la otra, pero sí para ustedes organizar la información y lo que quieren preguntar. Por lo general a veces hay, no sé, el bloque de preguntas sobre las valoraciones, ¿te gusta, no te gusta? Más esto que decían de opinión. El bloque de preguntas sobre, no sé, las representaciones, ¿qué pensás de tal situación? Y es importante ver qué tipo de respuesta le van a construir, en el sentido, si la pregunta, no sé, si es cerrada por sí o por no, bueno, hay algunas preguntas que quizá no tenga sentido que sean cerradas, porque necesitan que la persona pueda o bien seleccionar distintas opciones o dejarla abierta. Algo importante en las encuestas es que si ven que les están quedando muchas preguntas abiertas, tipo de que la persona tenga que completar, ahí evalúen si no es necesario esa parte o si no sería mejor hacer una entrevista que una encuesta. En el sentido, si te quedan muchas preguntas abiertas, y ahí capaz mejor es hacer una entrevista porque, o sea, 8 de 10 son abiertas, bueno, no estaría siendo esa herramienta la más adecuada. Claro. Hay muchas cátedras que al final que nos puede servir a los que van a utilizar encuestas. Hay muchas cátedras que en el transcurso de la carrera te mandan una encuesta y que vos la contestes. Y ahí hay como un ejemplo de qué es lo que para la cátedra es importante, las preguntas cerradas abiertas, este primer bloque que no lo hacen porque ya saben quién es el alumno o más o menos qué características tiene el alumno. Puede ser, si no, les puede servir ahí el trabajo que les va a pasar Juan. Que si querés, Juan, se lo pasás a Mariel, que ya está en el grupo de WhatsApp con ellos. Sí. Para ver cómo diseñaron la encuesta el grupo del año pasado y capaz ahí les ayude a pensar cómo organizar. Igual si ya lo mandaron, seguramente van a tener ahí las correcciones y demás. Sí, además tuvieron en cuenta, por ejemplo, la cuestión esta de probar la encuesta, porque muchas veces pasa que las tenemos formuladas las preguntas, pero a la hora de mandarlo de una a la población que queremos saber, es como que nos devuelven, che, pero no entendí esta pregunta, che, pero no entendí esta otra. Entonces, como que en general se intenta probar la encuesta entre nosotros, entre otra gente, y que ahí te dicen, che, ¿te pareció? ¿Te pareció que estaba bien? ¿Te pareció que estaba mal? ¿Fue ambigua? ¿No fue ambigua? Y después hay una serie de preguntas que se van descartando. Serie de preguntas, no, esto ya está preguntado arriba. No, esto ya, no, fíjate que esto lo preguntamos y también está bueno como diferenciarla por cosas que queremos saber como ámbitos grandes. Por ejemplo, en el caso de la desconexión, lo que habían dicho era, por ejemplo, que dividían lo que era desconexión en nivel de dispositivos, si tienen computadora, si tienen celular, si tienen esto. Después otra serie de preguntas era convivencia familiar,
si contás con un lugar privado para poder tener tus clases virtuales o no, si convivís con tal o cual persona, si tenés a cargo gente que cuidar, como que se van englobando en diferentes ámbitos las preguntas, como porque también es como decían hoy, que a la persona ya se le vaya despertando sobre qué tendría que responder y sobre qué otra cosa no. Una suerte de ayudita, si se quiere, como para facilitarle a ellos y a ustedes también la sistematización. Porque si tienen todas preguntas una tras de otra y ustedes se tienen que acordar de qué iba cada una y englobarla en diferentes partes, también se les complica a ustedes. Entonces por ahí es mejor, bueno, esto habla de dispositivos en desigualdad, esto habla de convivencia familiar y así. Pero es muy Algunas de esas recomendable esto preguntas, de probarla. Probarla siempre va. eso está bueno. Y muchas de esas preguntas por ahí, del trabajo que nos decís, se nos hacen familiares. Puede ser. Sí. Se le voy a pasar a Mari. Buenísimo. Bueno, o sea, igual todos los grupos están medio en el punto de estar haciendo, todavía no tienen, digamos, el material. Nos podemos adelantar unos pasitos y hacer como una intro de lo que viene una vez que ya tengan el material. Y bueno, si no hay mayores dudas, vamos cerrando después este encuentro. La idea de ustedes, después de hacer las entrevistas, las encuestas y de la transcripción, lo que van a tener es el referente analítico. Van a generar ese referente analítico, que es a partir de qué materiales van a trabajar. Después viene toda una parte de preparación de ese material. Justamente esto, la desgrabación, el ordenar, por ejemplo, las capturas de pantalla de las redes por tiempo, o sea, cronológicamente, ordenar las encuestas, sistematizar, bueno, cuántas personas respondieron. Hay una sistematización de esos registros. Y después viene la parte del análisis, que el análisis va a tener como distintos momentos. Va a haber un primer momento, digamos, de acercamiento a los materiales, de una lectura conjunta, tanto de las respuestas de las encuestas, todo, que van a hacer todo el grupo, y en función de eso es ir identificando, digamos, que algunos ya los tienen identificado porque tienen que ver con los objetivos de la investigación. ¿Qué categorías, qué ejes atraviesan, digamos, ese material? Lo que ven. Hay algunos que ya los van a tener construidos por los objetivos porque fueron a buscar específicamente eso, y hay otras categorías o ejes que van a ser emergentes, digamos, que no esperaban que aparecieran. Entonces, una vez que leen, van a ir anotando. Esto es importante. Siempre los materiales, tanto las observaciones, las entrevistas desgrabadas, todo, van a tener una copia original, y todo esto que estamos diciendo ahora que van a hacer, lo van a hacer con una copia, pero siempre manteniendo el registro original. Porque la idea, para analizar, van a desmenuzar, van a romper, van a hacer todo un reordenamiento de la información, que está bueno que siempre les quede el material original intacto por cualquier cosa. Entonces, a medida que van leyendo, van a ir marcando qué ejes aparecen. Algunos los van a tener, ya van a poder nombrar, digamos. Esto corresponde a, no sé, ahora se me puso la mente en blanco para dar un ejemplo, pero no sé, esto tiene que ver con, en el caso de las chicas, de las prácticas anticonceptivas. Este eje está vinculado con las relaciones sexoafectivas, con el acceso a la salud. Esto que aparece acá tiene que ver con, no sé, la percepción del cuerpo, si fuera un eje. Entonces, a medida que van identificando esos ejes, van marcando en el material esos ejes, digamos. Y las categorías que aparecen,
De repente capaz aparece una categoría que no se esperaban, que es las llamadas categorías nativas, es decir, bueno, estas personas le dicen, no sé, por ejemplo, el grupo Outsider, que aparece mucho no sé, la palabra paqui, estoy inventando, pero bueno, aparece esta categoría acá, están hablando de paqui, que después van a decir, no, bueno, tiene que ver con una identidad binaria de hombre y mujer cis que se identifica con, bueno, y ahí ustedes hacen como ese ejercicio de traducción. Pero van identificando esos ejes y categorías que van apareciendo en los materiales. Después va a haber como una ruptura de esos materiales, como que una vez que tienen todos esa identificación, van a romper el material y organizarlo en esos ejes. Entonces, cada fragmento de entrevista que hable de las dificultades, lo van a mandar, las dificultades para hacer las clases. Estoy inventando ejes, chiques, pero hasta acá me da mi creatividad. Lo van a mandar todos juntos. Entonces, todo lo que tenga que ver con, no sé, gustos en relación a, no sé, o vínculos entre pares, si fuese un eje que identifican, van a también mandar todos los fragmentos, las respuestas, todo, van a generar esos cajones de categorías. Y esa ruptura justamente nos permite generar una matriz de datos, digamos, organizada. Entonces van a tener el material organizado en esos ejes. Y de ahí van a poder justamente empezar a hacer la descripción de cada eje, de cada cosa que encontraron que apareció. Y ahí empieza como el proceso, ya estarían escribiendo, digamos, inaugurando oficialmente el apartado de análisis propiamente dicho. Obviamente parte del análisis es estos pasos previos. Pero en la descripción de cada eje que encontraron, ahí van a estar empezando a hacer ese análisis y van a empezar a poder arribar a ciertas conclusiones. Bueno, encontramos que en relación a las dificultades, la mayoría habla de el problema de conexión a internet o de la comunicación con las cátedras, que no es claro, no sé, las tareas que no estoy inventando, pero más o menos estén atentos a eso. Justamente es como un ejercicio de agrupar como qué elementos en común y qué cosas hay como distintivas en esos ejes. Bueno, podemos hablar en general con estas personas, lo que sucede es que, no sé, en el caso de las chicas, hay la mayoría de nuestras encuestades dejaron de tomar pastillas o hicieron un cambio en el método anticonceptivo durante la pandemia. Y bueno, y eso habla de, bueno, ¿y a qué se debe? En algunos casos van a poder quizás repreguntar, en el caso de las entrevistas, si fuese necesario, y si le dan los tiempos, todo. Y en otros casos, bueno, quedarán, pero eso les va a poder ir dando un panorama, digamos, y empezando a establecer conexiones y deducciones de, bueno, de qué puede estar pasando ahí con el material que tienen. Esto es como se los di muy a grandes rasgos. Después, obviamente, vamos a tener la instancia de las tutorías y probablemente otra clase B donde podamos adentrarnos más profundamente y ya ustedes con los materiales que seguramente les resulte más útil esa explicación en ese momento que ahora, pero la palabra oficio va, ¿no? Como ahí, porque uno cuando se sienta con el material, por ahí cree que tiene que hacer algo muy especial con el material, y es como dice Lau, o sea, uno se sienta con el material, ya vino trabajando la pregunta de conocimiento, ya sabe a quién entrevistó, qué encuesta hizo, y una vez que tiene el material enfrente, esto que dice Lau de desmenuzar, juntar, separar, unir,
medio que sale solo porque ya hubo una preparación sobre qué es lo que quiero ver en este corpus. No es que ahí mismo voy a encontrar con algo súper, la entrevista la hice yo, o sea, mi grupo de trabajo, la entrevista la hicimos, la pregunta ya la teníamos, entonces cuando la información está ahí, se va agrupando, y ahí es cuando empieza como el análisis en, bueno, categorías, ahí es cuando nosotros empezamos como a empujar a que en una instancia posterior, pero es medio posterior, pero medio en el medio, con esto, como decía Lau, que uno dice, bueno, acá arranca el análisis, pero en realidad como que arranca de antes, de empezar a pensar con qué categorías se relacionan. No solamente las categorías nativas, que ellos son y ellas son las que dicen, sino las categorías que venimos trabajando en la cátedra. Bueno, desigualdad, y cuando habla de desigualdad, ya lo vimos desigualdad. ¿En qué TP lo vimos? ¿Con qué autores lo vimos? Habla de poder. Bueno, ya sabe que tenemos Foucault en la cabeza y cuando habla de poder, obviamente no, si dice poder sería un montón, pero nosotros entendemos las relaciones sociales a partir de Foucault, y entonces ya ese diálogo con esas categorías es como que hay que ir pensándolo. Es como que hay que hacer un juego bastante paralelo en cierto sentido. No es que hago una cosa, después hago la otra, después hago la otra. En realidad, en ese punto, podría ser que sea o todo junto, digamos, o van viendo el material y organizándolo por categoría, o ya van anotando en un papelito aparte, en un Word aparte, en algo aparte, esto se relaciona con esta categoría de este autor, esto se relaciona con esta categoría de este otro autor. Entonces ustedes ya van haciendo un ejercicio ahí constante. Claro, cada clase, si a medida que la vayan viendo, vayan haciendo, o sea, si se les ocurre cómo puede vincularse con lo que están investigando, háganse una anotación para que después no se les pierda y en el momento de escribir los resultados, que es donde van a incorporar, digamos, la bibliografía de la materia, van a tener. Hay clases que les va a venir como anillo al dedo, por ejemplo, desigualdad, y probablemente la mayoría lo tome, la clase que viene. Que de paso avisó que es sincrónica. Desigualdad, seguro todo. La de género, tanto al grupo Artas como Outsider, les va a venir también buenísimo. Hay algunas categorías que son como, no sé, comodines, que le sirven a todas las investigaciones. Por ejemplo, no sé, en la clase de género vemos un texto de interseccionalidad, que es una categoría sumamente útil para ver el tema de las desigualdades y cómo opera en particular con las desigualdades de género. Bueno, eso... y eso lo van a incorporar, digamos, a cuando escriban los resultados, diciendo, bueno, esto se puede pensar desde esta categoría, con estos autores. En el texto que tienen, para hoy tenían 2 textos. Hago un fe de ratas que hoy dije que el texto de ver, escuchar y escribir era de Lins Ribeiro, es de Cardoso Oliveira. No era de Lins. Se me cruzaron los nombres. El de Giorgetti que tienen está buenísimo porque es, bueno, si bien es un capítulo de tesis, una tesis doctoral, está muy bueno cómo presenta, digamos, la metodología y cómo va explicando explícitamente todos los pasos y cómo fue armando, digamos, su investigación, que les va a ayudar mucho ese texto para poder completar a los grupos que les falten la parte de metodología, de explicar. Ahí les va a hacer. ¿Y decís? El de Giorgetti, sí. Sí. Acá quiero, a ver, una pestaña, si me deja una ventana. A ver si puedo compartir pantalla, que está en texto. No. El de Cardoso Oliveira lo tenemos en el teórico, para los que hoy... Sí, para los que preguntaban, sí, pero no sé cómo compartir este... Bueno, en el Giorgetti hay algunas partes que hay unas capturas de cómo él agarró los registros de la observación y los fragmentos de entrevista y los fue categorizando y después obviamente se muestra como
no sé cómo poner. Se muestra... ¿Querés que comparta yo pantalla? ¿Lo tenés ahí? Porque es como que los PDF me los abre aparte de las ventanas que tengo y no me deja seleccionar esas ventanas para compartir pantalla. Ahí está. Bueno, acá lo que está compartiendo Juan es esto, es el momento de categorización. Ahí tiene todas las categorías que él las puso, las codificó con distintas letras, pero fue volcando todo el material. Y después ahí está la página, creo que es más adelante, la 130, que se ve ahí está, yo señalando la pantalla. No, que ahí están los cosas. ¿Esa es la 130? ¿Qué copy pasé? Hay una que se ve, obviamente lo hace de manera manual, nosotros ya estamos como, seguramente lo hagan con un Excel o ya directamente en la compu, pero fíjense, antes de que existieran tantas herramientas, o es una posibilidad para quien les resulte más ameno trabajar con la materialidad del papel. Ahí él lo que hizo, recortó todos los fragmentos y los fue agrupando por los ejes que seleccionó. Así que, bueno, ese texto, sí, pueden, léanlo, porque les va a reayudar a completar la parte de metodología. Y también tenemos en esta clase unos trabajos de años anteriores, que fue el año de la inundación, que se los seleccionamos justamente para que vean en prácticas similares a las que están haciendo, cómo se dieron esos análisis. Esperen que voy a adjuntar un archivo que no sé por qué no está adjuntado. Van a ver un PowerPoint en la carpeta que dice de trabajos de años anteriores, en donde están sistematizados cómo hicieron el análisis los grupos de ese año. Que está bueno porque seleccionamos con el criterio de que aparezcan todas las herramientas metodológicas. Entonces, en uno pueden ver cómo se trabajó con las entrevistas, en otro pueden ver cómo se trabajó con análisis de fuentes, en otro pueden ver cómo se trabajó con encuestas. Es un PowerPoint de poquitas filminas que lo pueden chusmear. Y si quieren ir al trabajo, también están ahí compartidos. Bueno, mucha info capaz para un jueves nublado, pero no sé, ¿tienen alguna duda, algo para aprovechar este momento sincrónico? Laura, te hago una pregunta con respecto a las dudas, porque a mí me pasa que a veces en clases no me da para preguntar todo, o qué sé yo, no me avivo y después pensando me queda una duda. ¿Les mando por mail desde aulas web? ¿Les llega los mails o porque Sí. bueno. No, ¿No hay sí, problema? o por el grupo de WhatsApp. Buenísimo, porque a mí me es mucho más fácil utilizar el WhatsApp que el aulas web, el aulas grado me tiene loca. Sí, para algunas cuestiones el grupo de WhatsApp para las prácticas preprofesionales está abierto. Bueno, para todo, intenten obviamente como no clavar un sábado a las 10 de la noche, pero en un horario, porque si no probablemente tengan un visto nomás, pero en un horario prudente, sí, obvio, sí, van mandando, porque es más, algunas dudas se pueden despejar a través de un audio y no es necesario
que esperar a la próxima tutoría o demás. Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta? Como no tiene que ver con lo que estamos hablando, estoy esperando. No, bueno, si tienen consultas de parcial, clase, Sí. coso, adelante también. Una pregunta técnica. Voy a detener la ¿Podemos grabación. presentar? Perdón. Así no. Sí, no, es